Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos instalar focos empotrables en nuestro hogar. Lo primero que tendremos que tener en cuenta a la hora de instalar luces empotrables en nuestro hogar es tener un techo falso. Ya puede ser de pladur, lamas de madera, placas extraíbles, etc. Lo contrario, es recomendable instalar focos de superficie, ya que es muy complicado instalar este tipo de luminarias. Y hoy en día, con la tecnología LED, los hacen bastante planos, y si no tenemos un techo falso, es de las mejores opciones que podemos usar. Luces de superficie. Nosotros vamos a montar este tipo de foco empotrable. A este foco se le llama downlight, y suele hacer entre los 20 y 24 centímetros de diámetro. Este tipo de focos los podemos instalar en cualquier tipo de techo, ya sea pladur, lamas de madera, techos registrables, etc. Lo vamos a instalar en una placa de techo registrable. Al ser una placa de techo registrable la he quitado para poder trabajar con mayor comodidad. Pero claro, si no podemos quitar la placa o tenemos pladur, tenemos que marcarlo y trabajar directamente en el techo. Diremos la zona donde queremos colocar la luz. Aquí en este caso la voy a colocar centrada a la placa y voy a buscar la mitad de ella. Esto lo conseguiremos bien midiendo la mitad de la placa en ambos extremos. Otra manera también fácil es con una regla hacer una cruz y ahí es donde te da el centro de la placa. Una vez que tengamos la zona marcada donde vamos a querer instalar la luminaria, mediremos el diámetro de la luz para hacer el agujero pertinente para que quede bien empotrado. Hay que tener cuidado, no mediremos el total, sino justo en el borde donde la luz se hace más gruesa, ya que esta es la parte que quedará empotrada y la aleta que sobra es el embellecedor para tapar el desperfecto del corte. Como vemos, este foco hace 21 centímetros de diámetro, así que mediremos la mitad y nos da 10 centímetros y medio. Ahora tendremos que coger un compás y hacer una circunferencia de 21 centímetros. Si no tenemos compás, podremos hacerlo de otra manera más simple. Cogeremos el foco downlight y lo pondremos justo en el centro donde lo queremos instalar. Con un lápiz marcaremos todo su contorno. Y una vez tengamos marcado, lo que haremos será quitarle un poco más de medio centímetro. Una vez tengamos el foco marcado en el punto donde queremos instalarlo, con un destornillador haremos un agujerito en el lado de la línea. El agujerito servirá para que nos entre la sierra para poder cortar el trozo de techo de pladur o de lo que tengamos. Cortaremos todo el contorno con cuidado, sobre todo si lo hacéis directamente en el techo, ya que pueden haber cables, tuberías, etc. Si lo hacéis directamente en el techo, no os olvidéis de usar gafas de protección, ya que caerá todo el yeso y restos del techo, y normalmente van a la cara y ojos. Una vez cortada ya tendremos el hueco donde colocar nuestra luz. Si tenéis que colocar más de una luz, el restante, lo que ha quedado de tapita que has cortado, se puede reutilizar para ir marcando los agujeros y ya tendríamos la medida hecha. Después solo tendríamos que conectar el foco a una línea de 230 voltios. Conectaremos el neutro, el cable azul, en la N y el negro en la L, de línea. La línea puede ser de varios colores, puede ser gris, negro, marrón. Una vez conectado, cerraremos la tapita y collaremos todos los tornillitos de seguridad y que quede la tapa bien cerradita. Para colocar el foco en el agujero que hemos hecho tienen dos muelles con una palanquita. Estos muelles los doblaremos con la mano hacia arriba y lo iremos colocando. Si vemos que no entra bien el foco o entra muy justo, tendremos que retocar un poco el agujero. Esto lo conseguiremos raspándolo. Esto podremos hacerlo o bien con una raspa o si no con la hoja de sierra podremos ir raspando un poquito los laterales. Y ya tendríamos nuestro downlight instalado. Esto es todo. Si tienes alguna duda o te ha servido, no dudes en dejarlo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.